Suscríbete al canal para que no tengas sueños aterradores. Todo comenzó con un teléfono. No era uno cualquiera. Era el teléfono que anunciaba mi derrota. El número en la pantalla era el de mi hermana, Isabela, y aunque sabía lo que iba a escuchar, contesté, como siempre, sin saber si podría soportarlo una vez más. Javier. Su voz sonó débil, como si hablara desde el fondo de un pozo. Javier, los médicos dicen que si no conseguimos el dinero para el tratamiento antes del lunes, me van a sacar del hospital. Me senté al borde del asiento. El sudor frío me cubrió. Isabela tenía cáncer y no había un solo centavo en mis bolsillos para salvarla. Los médicos habían sido claros. Sin el tratamiento no quedaba mucho tiempo. Y yo no tenía respuesta. Hace 3 meses que no puedo hacer frente a los pagos. El camión con el que me ganaba la vida sigue parando y la casa está a punto de ser embargada. Las horas que pasaba conduciendo, las largas noches en carretera, todo parecía en vano. Y aquí estoy, de pie frente a mi hermana en una batalla que no puedo ganar, como si el universo se hubiera puesto de acuerdo para aplastarme. El teléfono seguía en mi mano y la desesperación se reflejaba en la voz de Isabela. No puedo seguir, Javier. No sé cuánto más aguantaré. Me quedé en silencio, mirando el teléfono, sin palabras, sin nada que ofrecer. Recuerdo cómo me quedé mirando la factura del hospital, con los números brillando en la pantalla. 85,000. Esa cifra me martillaba la cabeza. El papel que tenía en la mano parecía más pesado de lo normal, como si fuera de plomo en lugar de un simple recibo. Miraba esos números como si fueran un código que nunca podría descifrar. Sabía que no podía dejar que mi hermana se fuera. Me aferré a esa idea con todas mis fuerzas, aunque sabía que no tenía la solución. La lluvia comenzó a caer con fuerza, martillando el parabrisas del camión. Cada gota que caía sobre el vidrio parecía marcar el tiempo que se me escapaba. Cada segundo que pasaba era un segundo menos que Isabela tenía en este mundo. El sonido de la lluvia me abrumaba, pero algo más me estaba aplastando por dentro. La impotencia. Apreté los dientes. No podía quedarme ahí. No podía permitirme rendirme. Necesitaba encontrar una manera de conseguir ese dinero. El teléfono volvió a sonar. Y la voz de Isabela, cada vez más apagada, me recordó la urgencia. Javier, si no conseguimos el dinero, tendré que volver a casa. Y ya sabes lo que eso significa. Cerré los ojos, un nudo en la garganta. ¿Qué podía hacer? Había intentado todo. Pedí prestado, vendí lo que pude, pero no era suficiente. Estaba al borde del abismo y sabía que si no encontraba algo pronto, no habría vuelta atrás. Fue en ese momento que lo vi. Una pequeña oficina en el borde de la ciudad, al lado de la carretera, donde la luz titilaba débilmente. Logística Crane, decía el cartel en letras parpadeantes. No había otra opción. Todo lo demás había fallado. Pensé en Isabela, en su rostro pálido, en cómo luchaba cada día por mantenerse con vida. Sabía que si no hacía algo, perdería la última oportunidad de salvarla. Era tarde, cerca de las 8:47 p.m. La lluvia había cesado, pero el aire estaba espeso, húmedo. Me detuve frente al edificio y respiré hondo. No sabía qué me esperaba, pero sabía que no podía dejar pasar esa oportunidad. Entré sin pensarlo 2 veces, sin saber lo que estaba a punto de suceder. Al cruzar la puerta, el olor del lugar me golpeó. Un aire pesado de tabaco y algo más, metálico, como si todo estuviera impregnado de una historia que no quería escuchar. Las paredes estaban desmoronadas, el papel pintado viejo, y el lugar estaba envuelto en sombras. Solo una lámpara de escritorio iluminaba un escritorio que parecía sacado de una película de terror. Frente a mí, un hombre estaba sentado, medio escondido en la oscuridad. Su rostro estaba parcialmente oculto, pero aún así podía sentir que sus ojos me observaban penetrantes. «Turner, llegas tarde», dijo una voz áspera que me heló la sangre. Era una voz rasposa,
como el roce de neumáticos sobre piedras sueltas. Me senté frente a él, aunque la silla crujió bajo mi peso como si estuviera a punto de romperse. La incomodidad en el aire era densa, palpable. Este hombre, Victor Crane, era todo lo que yo no quería ser, pero era todo lo que quedaba. ¡Tráfico! Mentí, intentando sonar tranquilo, aunque dentro de mí la tormenta ya había comenzado. Víctor me miró con ojos fríos. Sonrió sin mostrar los dientes. No se trata de tráfico, Turner. Se trata de que tú necesitas dinero. Yo necesito un conductor que no haga preguntas. La tensión era palpable. El aire a nuestro alrededor parecía vibrar, como si estuviéramos en una cuerda tensa que estaba a punto de romperse. Las palabras se deslizaban de su boca como si ya las hubiera dicho muchas veces, pero yo no podía apartar la mirada de los 3 puntos en rojo escritos en un contrato que me deslizó hacia mí. Esas 3 reglas, algo en ellas me heló el alma. No se hacen paradas. Mantén las ventanas cerradas. Y la tercera, si el motor se detiene, reza por el amanecer. ¿Qué tipo de trabajo era este? Sin pensarlo mucho más, firmé el contrato. No tenía otra opción. Necesitaba el dinero, necesitaba salvar a mi hermana, y si esto significaba cruzar esa línea, entonces lo haría. Víctor sonrió, esta vez mostrando sus dientes. Sin esperar, empujó un fajo de billetes hacia mí, casi como si estuviera comprando mi alma, y en cierto modo lo estaba haciendo. Salí al estacionamiento y allí, esperándome en la oscuridad, estaba el tráiler, grande, blanco, sin ningún logo, con una carga que aún no entendía. Todo lo que sabía era que era demasiado tarde para volver atrás. El camión rugió al arrancar. El sonido del motor era como una maldición, una advertencia. Con cada kilómetro que recorría, el aire a mi alrededor se volvía más denso, y el peso del dinero en mi chaqueta comenzaba a sentirse como una carga aún mayor. Sabía que no había vuelta atrás. Mi hermana, Isabela, seguía luchando por su vida en ese hospital, y yo estaba a punto de hacer un trato que podría cambiar todo, pero ya no podía retroceder. Necesitaba ese dinero. Conduje hacia la noche, perdiéndome en la carretera vacía, pero mi mente estaba tan agitada como el tráfico de la ciudad, aunque ahora solo había sombras. Mientras avanzaba por la Ruta 66, la oscuridad parecía tragar todo a su alrededor. Estaba solo en esa vasta extensión, y aunque la lluvia había cesado, algo más persistía en el aire. Una sensación de que algo no estaba bien, de que estaba siendo observado. De repente vi una luz tenue al fondo, en el borde de la carretera. La señal de la oficina de Crane Logística brillaba débilmente en la distancia, como si intentara guiarme, pero también alejarme al mismo tiempo. La distancia entre el camión y ese punto se alargaba a cada segundo que pasaba, hasta que finalmente llegué. Me estacioné junto al edificio, que no era más que una estructura pequeña, oscura, sin apenas luz que la iluminara. Podía escuchar mis propios latidos al abrir la puerta del camión. El miedo comenzaba a calar en mí, pero el dinero en mi chaqueta me recordaba la razón por la que estaba aquí. Cuando entré, el aire estaba cargado de una humedad espesa y un olor a tabaco. Todo se sentía extraño, como si el tiempo se hubiera detenido. En la habitación, un solo escritorio, una lámpara de escritorio que proyectaba sombras largas y distorsionadas, y él, Víctor, su rostro, parcialmente oculto en la oscuridad, no transmitía ninguna calidez, solo frialdad. «Turner, llegas tarde», dijo, como si esa frase tuviera más peso del que podía imaginar. Había algo en su voz, algo que me heló por dentro. Sentí cómo mis piernas se tensaron al escuchar esas palabras, como si el peligro ya estuviera acechando. «Lo sé», respondí con una voz que sonaba más a una mentira que a una verdad. ¿Por qué no podía evitar sentir que todo esto era un error? Víctor se inclinó hacia adelante como si leyera mis pensamientos. «¿Problemas con el tráfico?», dijo,
la sonrisa en su rostro nunca llegando a sus ojos. El aire parecía aún más pesado de lo que había sido minutos antes. Él estaba tranquilo, demasiado tranquilo, y eso me incomodaba más que cualquier otra cosa. «Te voy a dar un trabajo», dijo, con la misma voz monótona. «Una carga de Knoxville. Te pagaré bien, Turner, mucho mejor de lo que jamás has ganado, pero no es cualquier carga». El dinero que me había dado anteriormente me quemaba en el bolsillo. Sabía que no podía rechazarlo. ¿Qué otro camino me quedaba? De todas formas, ya estaba atrapado. «¿Qué tipo de trabajo es?», pregunté, aunque ya sabía que la respuesta sería algo que no podía rechazar, que no debía aceptar. «Un tráiler sellado», dijo Víctor, deslizando un papel hacia mí. «Este contrato lo firmarás. No hay vuelta atrás». Sus palabras me golpearon como una orden. 3 reglas escritas en rojo brillante se destacaban en el contrato. Las leí en silencio, mi mente tratando de procesar lo que estaba leyendo. 1. No se hacen paradas, no para recoger a nadie, no para nada. 2. Mantén las ventanas cerradas. Si escuchas golpeteos, no mires. 3. Si el motor se detiene, reza por el amanecer. Mi pulso se aceleró y algo me decía que no debía seguir adelante, que algo en esas reglas estaba fuera de lugar. Pero el dinero por el que luchaba por salvar a Isabela, mi mano se movió por sí sola y firmé el contrato sin poder evitarlo. En ese momento ya sabía que mi vida no volvería a ser misma. Víctor sonrió, esta vez mostrando los dientes, una sonrisa tan fría y vacía que no pude evitar sentirme más atrapado que antes. «Lo sabía», dijo mientras empujaba el contrato hacia mí. «Todo lo que tienes que hacer es seguir las reglas y te llevarás el dinero». De repente me entregó un sobre con los billetes. Los miré y aunque el dinero era suficiente para salvar a mi hermana, no podía quitarme la sensación de que había algo terriblemente mal en todo esto. Sin embargo, no podía dar marcha atrás. Salí de la oficina y caminé hacia el camión, con el contrato en mi mano y el dinero quemando mi chaqueta. El tráiler estaba estacionado detrás del edificio, esperando, como una criatura esperando su próxima víctima. Sin embargo, cuando lo miré más de cerca, me di cuenta de que no había logotipos ni información alguna. Era un cuerpo vacío, una sombra. ¿A qué me estaba metiendo? No lo sabía, pero sabía que ya no podía volver. Arranqué el camión sin mirar atrás. Cada kilómetro que recorría por la ruta 66 me alejaba más de lo que conocía. La carretera estaba desierta, la oscuridad engullía todo a su paso. La única luz era la del faro de mi camión, cortando la niebla espesa como un cuchillo. El aire estaba quieto, pesado, y aunque no llovía, sentía la humedad en mis huesos, como si algo estuviera observando desde las sombras. Las reglas de Víctor no dejaban lugar a dudas. El contrato estaba claro. No podía hacer paradas, no podía abrir las ventanas, y si el motor fallaba, debía rezar por el amanecer. Estaba solo en esa vasta carretera, pero sentía una presión constante sobre mis hombros, como si la misma tierra estuviera intentando detenerme. A medida que avanzaba, comencé a notar cosas extrañas a lo largo del camino. A la distancia vi una figura solitaria junto a la carretera. Era una mujer, vestida con un vestido de novia sucio, cubierto de manchas rojas. Sus ojos no reflejaban la luz, como si estuvieran vacíos. Estiró la mano hacia mí, como pidiendo ayuda. Mi corazón se aceleró, pero recordé las reglas. No pares, no mires. La tensión creció dentro de mí y sin pensar, aceleré. Pasé de largo sin mirar, pero algo en mi interior me decía que había cometido un error. Fue entonces cuando, de manera casi imperceptible, escuché un golpeteo en las puertas del camión. Miré al espejo retrovisor, pero no vi nada. Solo la carretera vacía detrás de mí. El golpeteo se repitió, más fuerte esta vez. Mi respiración se aceleró. ¿Qué demonios estaba pasando? ¿Esa mujer? ¿Qué era? No podía dejar de pensar en ella.
Regla número 2, me dije, y seguí adelante sin atreverme a mirar. La niebla se hizo más densa mientras me adentraba en la noche. Mis ojos se cansaban, pero no me atrevía a parar. Necesitaba llegar a Knoxville. Solo podía pensar en el dinero que me ofrecieron y en lo que significaba para salvar a mi hermana. Los segundos parecían estirarse en horas, y cuanto más avanzaba, más inquietante se volvía la sensación de que algo seguía al camión. En un momento, la radio se encendió por sí sola, llenando la cabina con estática. El sonido distorsionado era insoportable, pero entre la interferencia pude distinguir algo que parecía ser una voz. «Vuelve atrás, no sigas». Mi mano tembló al acercarme al control de la radio. Apagué la transmisión rápidamente, pero el eco de esas palabras seguía rondando mi mente. ¿Quién me estaba hablando? Decidí seguir adelante, sin prestar atención a esas señales. Pero la voz persistió en mi mente. Cada kilómetro parecía llevarme más lejos de la realidad, y todo a mi alrededor se volvía cada vez más irreconocible. Estaba atrapado en una carretera que parecía no tener fin, rodeado de oscuridad y presencias extrañas. A lo lejos vi una luz, como si una pequeña ciudad estuviera justo delante. Pero al acercarme, la luz se apagó, dejándome de nuevo en la oscuridad. La carretera continuaba extendiéndose frente a mí, como una serpiente negra que me devoraba lentamente. No sabía si estaba huyendo o simplemente siguiendo un camino sin retorno. Un escalofrío recorrió mi columna vertebral cuando vi algo aún más inquietante, una figura en la distancia, corriendo junto a mi camión. No era un animal, ni una sombra, era un hombre, un joven, con un chaleco de fútbol y rostro lleno de terror. Pude ver cómo sus ojos reflejaban la luz de mis faros, y me pegó un golpe de pánico cuando vi que no parecía estar corriendo por su vida, sino por alguna razón más. Oscura. Golpeó la ventana con desesperación. Gritaba, pero no podía escuchar sus palabras. Vi su rostro distorsionado por el miedo, su boca moviéndose, pero el sonido no llegaba a mis oídos. Mi corazón se aceleró aún más. No podía parar. Las reglas de Víctor se me repetían en la cabeza. No hagas paradas. El golpeteo en la ventana se hizo más frenético. Miré al espejo lateral y vi cómo el hombre corría a mi lado, como si estuviera persiguiéndome, sus ojos brillando con un resplandor extraño, rojo. Sentí un sudor frío en mi espalda, y aunque traté de acelerar, algo en el aire me decía que no había forma de escapar. De repente, el chico se detuvo en medio de la carretera. Se quedó allí, inmóvil, mirando mi camión mientras yo me alejaba a toda velocidad. En mi espejo retrovisor lo vi quedar atrás, su figura desvaneciéndose en la oscuridad. El miedo comenzó a apoderarse de mí. Sabía que había algo más en ese hombre, algo que no quería comprender, algo que no era humano. Mi respiración estaba entrecortada y mi cuerpo estaba tenso como una cuerda. Apreté el volante con ambas manos, con los dedos blanqueados por la fuerza. Mi mente comenzaba a ceder al miedo. ¿Qué estaba pasando? ¿Quién era ese hombre? ¿Y por qué me estaba persiguiendo? Las respuestas seguían siendo un misterio, y la sensación de que algo estaba muy mal se hacía más intensa. Pero no podía parar. No podía darme el lujo de dudar. Pensé en Isabela, luchando por su vida, y su rostro me dio la fuerza para seguir adelante. La carretera seguía adelante, y yo, por alguna razón, no podía detenerme. La carretera parecía no tener fin, y con cada kilómetro que avanzaba, mi incertidumbre crecía. Sentía que estaba siendo empujado hacia algo más grande, algo que ya no podía controlar. Los árboles a los lados de la carretera parecían moverse con una vida propia, y aunque la niebla se despejaba un poco, no podía sacudirme la sensación de que algo me acechaba en la oscuridad. El golpeteo en las ventanas se detuvo, pero la inquietud seguía ahí, como una presión invisible que me oprimía el pecho.
La voz en la radio, aquella advertencia de volver atrás, seguía retumbando en mi cabeza. Mi cuerpo estaba agotado, pero mi mente seguía alerta, luchando contra la creciente paranoia. ¿Qué había visto en ese chico con el chaleco de fútbol? ¿Era un ser humano o algo más, algo que no pertenecía a este mundo? Justo cuando pensaba que había dejado atrás esa extraña aparición, vi algo aún más extraño. En la distancia, al costado de la carretera, un cartel oxidado colgaba de un poste. Decía Redfield Stop, pero las letras estaban parcialmente borradas. Decidí frenar, aún sabiendo que había roto una de las reglas. Pero algo en mi instinto me dijo que necesitaba parar. Algo no estaba bien, y necesitaba entender qué estaba sucediendo. Detuve el camión frente a la gasolinera abandonada. El lugar parecía desierto, cubierto de suciedad, con las ventanas rotas y las bombas de gasolina viejas, con marcas de óxido. El aire estaba estancado, denso, y una sensación de frío me invadió mientras salía del camión. No había señales de vida, pero algo me decía que no debía entrar. Sin embargo, algo me atraía hacia el lugar. El edificio estaba cerrado. Las puertas de la tienda de conveniencia estaban aseguradas con cadenas oxidadas. No parecía un lugar en funcionamiento, pero mi GPS indicaba que este era un punto de parada. ¿Cómo podía ser posible que un lugar así apareciera en mi ruta? Me acerqué al tráiler con una mezcla de miedo y curiosidad. La oscuridad era tan densa que ni siquiera podía ver el contenido del tráiler a través de las rendijas de la puerta. El seguro digital que lo mantenía cerrado emitió un leve pitido, y por un segundo tuve la extraña sensación de que algo dentro del tráiler me estaba observando. El miedo se apoderó de mí nuevamente, pero me dije que no podía dudar. El contrato que había firmado no dejaba lugar a eso. Decidí abrir la puerta, aunque sabía que era una violación directa de las reglas de Víctor. Al hacerlo, el aire dentro del tráiler parecía más denso, cargado, como si el espacio estuviera lleno de algo más que solo aire. La luz de mi linterna iluminó lo que estaba adentro. 6 grandes ataúdes, cada uno de ellos cuidadosamente colocado, alineados como si estuvieran esperando ser llevados a su destino. La madera de los ataúdes era de un color oscuro, casi negro, y parecía absorber la luz, haciendo que cada uno se viera más macabro que el anterior. Me acerqué al primero, tocando la madera lisa, fría al tacto. No había tornillos, no había clavos. Todo parecía estar perfectamente sellado, como si fuera un trabajo hecho por manos expertas. Pero fue al mirar la pequeña placa en el frente de cada ataúd que mi corazón casi se detuvo. Eliza Thorne, 1897-1923. No pude evitar estremecerme. Cada ataúd tenía una inscripción similar, nombres y fechas, la mayoría de ellos de principios del siglo XX. Me di cuenta de algo más inquietante: la tierra dentro de los ataúdes. A través de pequeñas aberturas en las tapas, podía ver cómo la tierra se movía, como si algo estuviera dentro de ella, algo que esperaba salir. Mi mente se nubló. No entendía qué estaba ocurriendo, pero algo me decía que estaba transportando mucho más que solo cuerpos. Al fondo del tráiler, en una pequeña mesa, encontré un libro de cuero viejo. Lo abrí con cautela, pasando las páginas que estaban amarillentas por el paso del tiempo. Las hojas estaban llenas de nombres, escritos con tinta que parecía haberse desvanecido con los años. Vi algunos nombres que reconocí, personas que habían desaparecido en la zona, casos sin resolver, como si este lugar estuviera relacionado con una historia macabra. Al llegar a la última página, encontré algo que me heló la sangre. En la parte inferior de la página, con tinta fresca, estaba el nombre de Victor Crane, seguido del año 2023. No había fecha de fin, solo un espacio en blanco, como si la historia de Victor estuviera incompleta. Fue entonces cuando mi teléfono sonó.
interrumpiendo el silencio mortal que había caído sobre mí. Miré la pantalla. Era Víctor. Me sentí atrapado. «¿Disfrutando del viaje, Turner?», dijo su voz, tan fría como siempre. «Lo que estás transportando no es solo mercancía, pero debes llegar a Knoxville antes del amanecer. O todo lo que has hecho, todo lo que has sacrificado, será en vano». La angustia me paralizó. Sabía que estaba involucrado en algo mucho más grande de lo que había imaginado. La fatiga me nublaba la mente, pero las palabras de Víctor, el libro, con los nombres y los ataúdes, todo me decía que no debía seguir. Y sin embargo, no podía dejar de pensar en Isabela, no podía dejar que se fuera. «No preguntes, Turner», continuó Víctor con una suavidad inquietante. «Solo haz lo que te piden. Entrega la carga y te irás con tu dinero. Si no lo haces, bueno, ya sabes lo que ocurre con aquellos que desafían las reglas». Mi respiración se hizo más agitada. Sabía que había algo mucho más oscuro en juego, algo que ni siquiera podía entender completamente, pero ¿qué opción tenía? Ya había firmado el contrato, ya estaba comprometido. Cerré la puerta del tráiler con un escalofrío recorriendo mi espalda. Sin pensar más en ello, subí al camión, encendí el motor y me dirigí hacia la siguiente etapa de mi viaje. Pero algo dentro de mí, algo profundo y antiguo, me decía que jamás llegaría a Knoxville. Algo me estaba siguiendo. La niebla se espesaba a medida que me acercaba a Knoxville, pero no era la niebla la que me preocupaba. Mi mente estaba atrapada en una espiral de desesperación. El dinero en mi chaqueta ya no era un alivio, sino un peso. Cada vez que miraba el retrovisor, me imaginaba las sombras de los ataúdes, los nombres grabados en la madera, la tierra que se movía como si algo estuviera despierto dentro de ellos. ¿Qué estaba transportando realmente? ¿Qué había hecho al aceptar este trabajo? La idea de entregar esos ataúdes, de seguir adelante con este pacto, me carcomía por dentro. Mi teléfono vibró de nuevo. Víctor. No sabía qué decirle. No sabía si había alguna forma de escapar de todo esto, pero al responder, su voz me llegó clara y fría, como siempre. «Estás cerca, Turner. Solo un par de horas más. Recuerda lo que te dije. Si el motor se detiene, reza por el amanecer. Nadie puede salir de aquí si no sigue las reglas». «¿Qué es lo que realmente estoy transportando, Víctor?», pregunté, mi voz rasposa, agotada. «¿Qué demonios son esos ataúdes?». Hubo una pausa al otro lado de la línea. El silencio era profundo, pesado, como si Víctor estuviera considerando si debía responder o no. Finalmente, dijo con voz baja y tensa: «Son ellos, Turner, los que nos controlan, los que gobiernan esta parte del mundo. Lo que estás transportando son criaturas antiguas, vampiros, si quieres llamarlos así, seres que han existido desde antes de la humanidad y están despertando para alimentarse». Mi piel se erizó, todo mi cuerpo tembló de miedo, pero no podía detenerme. Las reglas, las malditas reglas del... No podía romperlas, no podía arriesgarme a que algo sucediera. Mientras avanzaba, el GPS calculaba la distancia restante. Unos minutos. Pero el paisaje se tornaba cada vez más extraño. La carretera parecía cambiar. Los árboles se retorcían, como si tomaran formas humanas, pero no pude apartar la vista. Estaba llegando, demasiado tarde para detenerme. De repente, el motor del camión empezó a fallar. El ruido del motor se apagó abruptamente y el camión comenzó a perder velocidad. La luz de la cabina parpadeó y un escalofrío recorrió mi columna. Recordé las palabras de Víctor: «Reza por el amanecer». Mi mente entró en pánico. Intenté arrancar el motor varias veces, pero nada funcionó. Estaba detenido en medio de la carretera, rodeado de una oscuridad absoluta. No había nada a la vista, solo una niebla espesa que se cernía sobre el camión como un manto. La ansiedad se apoderó de mí. Miré alrededor y en ese preciso instante escuché algo detrás de mí. Un golpeteo.
lento, constante. Era el mismo sonido que había oído antes en el tráiler, un golpeteo que provenía del interior del camión. El sonido crecía y la cabina se llenó de un aire denso, pesado, como si algo estuviera tratando de escapar. Giré la cabeza y vi que la puerta trasera del tráiler estaba ligeramente abierta, como si me invitara a mirar. Mi corazón latía a 1000 por hora. ¿Debía abrirla? ¿Podía abrirla? No importaba lo que me dijera mi intuición. Algo me estaba controlando, algo que ya no podía ignorar, no podía regresar. De repente, una sombra apareció en el camino caminando lentamente hacia mi camión. Su figura era humana, pero al mismo tiempo no lo era. Sus ojos brillaban en la oscuridad como dos luces rojas brillantes. Una mujer, con el rostro demacrado y los labios rotos en una sonrisa inhumana. Mi mente se paralizó al reconocerla. La novia. La misma figura que había visto a lo lejos, en la carretera, durante la noche. ¿Qué eres? Balbuceé, el miedo envolviéndome. Lo que tú has liberado, soy Javier. Lo que tú has traído de vuelta. Los muertos te seguirán hasta el final y tú no escaparás. Su voz era un susurro, tan fría como la muerte. La figura se acercó y en ese momento supe que estaba perdido. Las sombras que salían del tráiler se materializaron, comenzando a rodearme. Algo sin forma, algo más grande que yo, me rodeaba y su presencia era tan terrible que sentí que mi alma misma estaba siendo desgarrada. El aire se volvió pesado, irrespirable. Y entonces lo entendí. No importaba lo que hiciera, no importaba si entregaba los ataúdes o no. Ellos ya sabían mi nombre, sabían que había caído en su trampa. De repente, una ráfaga de luz iluminó el paisaje, un amanecer. El sol empezaba a elevarse sobre el horizonte y la figura frente a mí comenzó a gritar, su piel quemándose bajo la luz como si fuera papel. Los otros vampiros comenzaron a retroceder, sus cuerpos desintegrándose en cenizas ante la luz del día. Pero mientras los demás se desvanecían, la mujer no. Ella permaneció, su figura destrozada por el sol, pero su rostro seguía intacto, mirándome con ojos llenos de odio. Lo hemos hecho, pero tú también has hecho tu parte. Ahora pagas el precio. Una explosión de dolor atravesó mi pecho. Caí de rodillas, mirando cómo las cenizas volaban en el viento. Todo lo que había pasado, todo lo que había hecho, se desmoronó frente a mí. No había forma de ganar. Había sido una pieza más en su juego. Y con esa última mirada, la luz del amanecer me envolvió y lo supe. No había salida, no había forma de escapar.